Pues vamos a empezar porque si no se nos van a acabar nuestros 40 minutos. Les voy a grabar la clase también a sus compañeros. Por favor, cualquier duda, me interrumpen. Ujú. Entonces, ¿qué les pareció la tarea? Interesante. Ok, Yael. Se requieren, para esto, para dejarlos tranquilos, se requieren muchos ejercicios. Los modelos de regresión no salen a la primera. Ya tienen ustedes las bases, ya han practicado, ya han hecho ejemplos, pero pues se requieren muchos ejercicios. Entonces, para que no se me desesperen, y todo el siguiente semestre vamos a ir trabajando modelos multivariados. Así que esta es como la parte inicial, la introducción, entonces no se desesperen. Bueno, vamos a empezar. El día de hoy les preparé una presentación y vamos a ir revisando cada uno de los elementos de la tarea. ¿Qué tipo de sangre es? Ahí ¿Qué método de planificación familiar lleva? déjenme. Listo. Ahora sí, vamos a empezar. Entonces, vamos a evaluar cuáles son los factores de riesgo para desnutrición en el adulto mayor. Algunas consideraciones. Es importante iniciar como todo, por el principio. No podemos saltarnos hasta el modelo multivariado o hasta el cálculo de los OR. Lo que necesitamos es tener una estructura, partir del diseño arquitectónico y a partir del diseño arquitectónico ir identificando cada uno de los componentes y elaborar su plan de análisis estadístico. El que ustedes vayan teniendo un orden y una estructura hace que se eviten posibles sesgos, como cuáles, como el sesgo de susceptibilidad al contrastar en la tabla 1.5 las características basales de acuerdo a la maniobra. Por eso es tan importante que llevemos un orden. Ahora bien, vamos a ver, lo primero es el diseño arquitectónico. Creo que esta era la parte más importante para evitar algunas de las dudas que surgieron. Entonces, tenemos como estado basal adultos mayores, tenemos muy poquitas variables en la base, dentro de las cuales necesitamos para estratificar sexo, escolaridad, ocupación, estado civil, actividad física y tabaquismo. En la primera pregunta, creo que ahí no fui muy explícita, era explicar los factores de riesgo, pero a partir de una hipótesis, a partir de sus conocimientos generales o bien a partir de lo que hay descrito en la literatura. Entonces, algunas de las variables que podían ser factores de riesgo son edad, polifarmacia, comorbilidades, enfermedades dentales. Estos 4 factores de riesgo pueden condicionar desnutrición. Entonces, la primera parte era identificar qué condiciones podrían estar asociadas a desnutrición, pero a manera de hipótesis, porque el plan de análisis estadístico y todo su análisis en SPSS era precisamente para corroborar esta hipótesis. Y aquí había que apostarle a uno en especial para poder hacer la tabla 1.5. Algo que es importante y no me preguntaron, ni yo se los expliqué, es cómo se midió desnutrición. Entonces, se midió a través de un instrumento que se llama MNA y este instrumento mide, o bueno, considera peso, talla, índice de masa corporal, circunferencia de pantorrilla y circunferencia branquial. Esto es importante porque algunos me evaluaron como factores de riesgo o índice de masa corporal o algunas de las circunferencias. Entonces, esto es parte del desenlace. Entonces, lo que podíamos evaluar como factores de riesgo era edad, polifarmacia, comorbilidades, enfermedades dentales. Quizá alguno de ustedes me consideró el tabaquismo. Esos son los principales factores de riesgo. Es un estudio transversal, entonces, pues no todo se midió en un mismo momento y no tenemos manera de garantizar la temporalidad si siguiéramos los criterios de causalidad de Bradford y Hill. Entonces, esta era la primera parte, por lo tanto,
los factores de riesgo no podían ser ni índice de masa corporal, peso, talla, circunferencia braquial y circunferencia de pantorrilla. Podrían ser otros factores de riesgo, pero no estos tres, por la razón que ya les comenté. A partir de estos indicadores es que se evalúa el desenlace. Después, el cálculo de tamaño de muestra. Aquí tenían dos opciones. Creo que en su mayoría eligieron el cálculo de tamaño de muestra de eventos por variable. Es importante, esta fórmula no es del todo conocida. Por lo tanto, si ustedes la incluyen, deben ser muy explícitos e ir redactándola de forma que no quede lugar a duda. Entonces, bueno, pues la fórmula ya se la saben, es muy sencilla, es 10 por K, que es el número de variables de confusión, entre P, que es la proporción de casos positivos del desenlace en esta población. Entonces, en este ejemplo, puede ser, si ustedes consideran un desenlace de 30% y 4 variables, tendríamos un tamaño de muestra de 134 participantes. Con 134 participantes tendríamos 40 desenlaces. Y con 40 desenlaces, bueno, pues ustedes pueden ajustar por 4 variables. Si ustedes quisieran agregar más variables, bueno, entonces si fueran 8, el tamaño de muestra aumentaría a 267. ¿Cómo lo redactamos? Entonces, bueno, se realizó el cálculo de tamaño de muestra mediante la fórmula de eventos por variable. Se consideraron 10 eventos por variable para un modelo ajustado por 4 variables con una frecuencia del desenlace de 30%. Se requiere 133 participantes. En 133 participantes se espera que 39 tengan el desenlace, por lo que se pueden hacer modelos multivariados ajustados por 4 variables. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo lo redactamos o de cuáles eran los factores de riesgo? No. ¿No? Ok, bueno, le continuamos entonces. Había otra opción, la fórmula de diferencia de proporciones. Si ustedes le estuvieran apostando a un factor de riesgo en específico, imaginemos que este factor es edad. La edad mayor a 80 años y menor a 80 años. Entonces, bueno, podría ser una fórmula de diferencia de proporciones. ¿Cómo lo redactamos? Se espera una frecuencia del desenlace, es decir, desnutrición de 50% en el grupo de pacientes mayores a 80 años, en comparación con una frecuencia de 30% en menores de 80 años. ¿De cuánto es el delta, Yael? ¿De cuánto sería su delta? Si tenemos 50% de desnutrición en los mayores de 80 años y 30% en los menores de 80 años. De 10. De 20. 50 y 30. Ah, sí, de 20, perdón. Ajá, de 20. Obteniéndose un total de 190 participantes, con un poder estadístico de 80%, intervalo de confianza del 95%. Aquí pueden incluir su fórmula o bien ponen el programa que ustedes utilizaron y recuerden que siempre va la referencia bibliográfica de dónde tomaron este parámetro, este delta de 20. Acuérdense, esos son componentes que siempre tienen que incluir, ya sea en su tesis o bien cuando estén ya redactando su artículo. Por ahí, en alguna de las tareas, me pusieron que utilizarían una fórmula para una proporción. ¿Qué opinan? Luz, ¿consideras que la fórmula para una proporción sea adecuada? Creo que no tiene activo su micrófono. Yael, doctora Lupita o Armando. No, porque es una prevalencia, ¿no, doctora? Exacto. Entonces, el objetivo era determinar cuáles eran los factores de riesgo. Entonces, para empezar, es un estudio que es analítico o comparativo.
Entonces, descartamos la fórmula. No podrían utilizar la fórmula de una proporción porque esto responde a una pregunta como ¿cuál es la prevalencia de desnutrición? No era la pregunta que nosotros queríamos evaluar, por lo tanto, no es una fórmula que sea pertinente en este ejemplo. Después, el plan de análisis estadístico. Es importante que consideren el tipo de variable. Ahí no me pusieron, no todos fueron específicos en qué análisis iban a hacer para variables cualitativas o cuantitativas. Es importante que lo vayan haciendo por pasos y que tomen en cuenta siempre el diseño arquitectónico. Y bueno, algo que les ayuda mucho es visualizar sus cuadros huecos de resultados. Esto les ayuda a estructurar, a ir contemplando desde el inicio qué esperan, cómo lo van a mostrar. Y bueno, pues esto evita que ustedes dejen de fuera alguna variable que sea importante de evaluar. Y deben ser específicos y no dejar lugar a dudas qué grupos están comparando. Vamos a ver este ejemplo para que vean qué opinan. Se realizará un análisis descriptivo de cada variable. Tablas cruzadas para los factores estudiados. Aquellas variables de riesgo estadísticamente significativas, se les realizará regresión lineal y un modelo de regresión logística. ¿Qué opinan? Está bien. ¿Está Yo bien? creo que está bien, creo que sí describe el tipo de análisis. Ajá. A lo mejor podría agregarse algún tipo de análisis bivariado, Ajá. pero pues creo que está bien. A lo mejor poner el intervalo de confianza o poner el exponente de beta, pero pues creo que está bien. Ok. Ya en esta parte dice, se realizará análisis descriptivo para cada variable. ¿Cuál es el análisis descriptivo que harías, por ejemplo, para la variable sexo? A lo mejor, bueno, podría poner el número de sujetos de acuerdo al sexo, ¿no? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Solamente describir los resultados. Por ejemplo, cuántos con desnutrición, cuántos sin desnutrición, cuántos con tabaquismo, sin tabaquismo, cuántos con más de 2 comorbilidades. Bueno, así como una tabla inicial en la que describa a las características generales de la población de estudio. Aquí solo faltó ser específicos en cuál es el análisis descriptivo que corresponde para cada tipo de variable. Entonces ya nos dijo Yael, para la variable sexo, tabaquismo o variables cualitativas, pues lo que tienen que calcular son frecuencias y proporciones. Pero traten de ser muy claros, que no quede lugar a dudas qué hicieron o qué van a hacer. Entonces aquí, de acuerdo al tipo de variable, para las cualitativas, frecuencias y proporciones. Para las variables cuantitativas, entonces lo primero que tienen que hacer es determinar el tipo de distribución, cómo van a calcular la distribución, o van a utilizar asimetría y kurtosis, o bien van a utilizar la prueba de Kolmogorov o Shapiro, de acuerdo al tipo, al número de participantes. Entonces es importante que ustedes lo especifiquen. ¿Cuál va a ser el punto de corte para definir que la variable tiene normalidad? 0.05, si es mayor, pues, se considerarán pruebas, una variable con distribución normal y por lo tanto se tendrán que hacer pruebas paramétricas. Después, se harán tablas cruzadas de los factores estudiados. No es suficiente. Tienen ustedes que mencionar por pasos. Entonces, lo siguiente, antes de irse a evaluar los factores de riesgo, tendrán que hacer una tabla 1.5. Entonces, tendrán que decir que van a contrastar las características basales o generales de acuerdo a la maniobra y especifiquen cuál es su maniobra y cuántos grupos tienen. ¿Por qué? Si tienen 3 grupos, entonces tendrán que utilizar a lo mejor una prueba de Kruskal-Wallis, ANOVA o chi cuadrada de tendencia lineal, pero es importante que ustedes lo especifiquen, porque aquí no es suficiente. Ajá.
en un tercer momento, bueno, entonces ya van a hacer tablas cruzadas para contrastar ¿qué? Los factores de riesgo para desnutrición. Para eso van a calcular el OR y como ya nos había dicho ya él, bueno, pues es necesario también calcular el intervalo de confianza. Pero luego vean esta parte, la última parte. Dice que se realizará un modelo de regresión lineal y un modelo de regresión logística. ¿Qué opinan? El de regresión lineal es para desenlaces cuantitativos. Exacto. Entonces, aquí, si nuestro objetivo de estudio fuera determinar los factores predictores de índice de masa corporal, bueno, pues entonces podrían utilizar regresión lineal. Pero en este caso, yo les pedí que calcularan factores de riesgo para desnutrición en una variable que es dicotómica. Entonces, no es regresión lineal el que vamos a utilizar, es regresión logística. Y bueno, aquí calcularán su OR, intervalos de confianza, y de preferencia mostrar por qué variables van a ajustar. Entonces, así traten de irlo haciendo lo más específico posible para que esto no quede lugar a dudas. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Listo. Entonces, bueno, este fue un ejemplo. Pues ya es la versión completa, esto que yo ya les expliqué. Entonces, que especifiquen todo. Desde qué van a hacer con las variables cualitativas, cómo van a determinar la normalidad. Y finalmente, esto es lo más importante, ¿no? Que ustedes digan que van a contrastar las características generales de acuerdo al grupo de edad. Tienen 2 grupos, por lo tanto, se utilizará la prueba T o la prueba U o chi cuadrada y finalmente su modelo multivariado. Entonces, esta era la primera parte, parte de la primera tarea. Lo siguiente era la parte donde iban a hacer ya los cálculos. Entonces, yo no les pedí la tabla 1, donde se incluyan las características basales de la población. Esto habitualmente no se publica, simplemente se redacta un pequeño apartado, un párrafo de resultados. Entonces es muy breve, donde ustedes describen cuál es el comportamiento general de la población, cuál es su edad, en general si había comorbilidades o no había comorbilidades, la ocupación y variables que son importantes. Entonces acuérdense siempre incluir la N de su población, especificar entre paréntesis las unidades de medición y tratar de seguir al acomodar las variables una secuencia lógica, tal como ustedes lo hacen en la clínica. Primero preguntan los antecedentes, después exploran al paciente y finalmente toman laboratorios o algún estudio de gabinete. Especifiquen si están presentando para las variables cuantitativas media y desviación estándar o mediana y rango intercuartil y especifiquen. Algunos de ustedes me pusieron el valor máximo y mínimo, entonces tienen que especificarlo en la parte de abajo porque de lo contrario, pues nos vamos a confundir y no vamos a saber si se trata del percentil 25 y 75 o del máximo y mínimo. Después, la siguiente parte del ejercicio era que determinaran en el cuadro 1.5. Aquí acuérdense que el cuadro 1.5 contrasta las características generales o basales de acuerdo a la asignación de la maniobra. Entonces, ustedes en su mayoría en este cuadro 1.5 se saltaron y me contrastaron edad, peso, talla y todo esto de acuerdo a la presencia o no de desnutrición. Entonces, se fueron ustedes hasta el final. Cuando el objetivo de este cuadro, si ustedes estuvieran haciendo, si hiciéramos un ensayo clínico, acuérdense que el objetivo de esta primera tabla es mostrarnos si hay diferencias entre los grupos de acuerdo a la asignación, que también quedó la aleatorización. Lo ideal es que los grupos no mostraran diferencias significativas. Esto nos hablaría del proceso de aleatorización, pero
pues este estudio es un estudio observacional. Los que ustedes van a hacer son observacionales, por lo tanto, tienen siempre que contrastar las características basales de acuerdo a la maniobra. Esperaríamos que no hubiera diferencias significativas. Si la hay, estas variables forzosamente las tienen que considerar en su análisis multivariado. ¿Por qué? Bueno, imaginemos que la polifarmacia es un factor de riesgo para desnutrición. Entonces, si esto fuera así, ahora vean, enfermedades dentales y comorbilidades tienen diferencias significativas. Los pacientes con polifarmacia también tienen mayor frecuencia y proporción de enfermedades dentales y comorbilidades. Nosotros en el modelo multivariado lo que vamos a hacer es evaluar si es la polifarmacia o bien que la polifarmacia se asocia a enfermedades dentales y comorbilidades, o bien podría ser la edad. Aquí no se observa diferencia, pero podría ser la edad lo que está impactando. Entonces, desde aquí ustedes ya saben que en el modelo multivariado tendrían que ajustar por comorbilidades, enfermedades dentales y polifarmacia. Y aunque edad aquí no es estadísticamente significativa, sí es importante. Es una variable que puede impactar en los cambios fisiológicos, podría hacer que aumente el riesgo de desnutrición. Entonces, a esta tabla le faltó la N total para cada uno de los grupos. Entonces, también le faltó las unidades de medición. Edad está en años, meses, días, semanas, peso, talla e índice de masa corporal. Entonces, faltaron las unidades de medición. Después, aquí, ¿cuál es el error en peso? ¿Le observan algún error a peso? Vean, dice 63, luego dice más 12.56 y entre paréntesis dice 60.8 a 66. ¿Le observan algún error? Que debería decir más menos, ¿no? Ok. Esta variable dice B, media y desviación estándar. Y por lo tanto se utilizó una T. Entonces, lo que está entre paréntesis pareciera que... Pero, bueno, ¿Ya? es que el más menos, 12.56, de todas maneras no No da las- entra dentro del 60.8 y el 66.19. Ok. Pero, ¿a qué corresponde? Sería Pareciera 25, que 75. pusieron el percentil 25 y el 75. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, aquí o ponen la media o ponen la mediana y ponen o desviación estándar o sus rangos intercuartiles, pero no lo pueden estar mezclando. Entonces, si es media y desviación estándar. Y la prueba de T. Esto solo confunde, porque yo no sé entonces si esto es la media, pues la mediana, y si utilizaron U o utilizaron T. Entonces, es importante que ustedes lo identifiquen. Y después, una sugerencia. Traten de hacer todos sus modelos, sus cuadros, lo más sencillos posibles. Entonces, aquí, o utilizan peso y talla o índice de masa corporal, para que no lo repitan. Peso y talla por sí solos y por separado, pues no nos aportan más información. En este caso nos aporta más información el utilizar el índice de masa corporal. Entonces, esto porque a veces tienen que ustedes optimizar espacio en la revista. Hay algunas revistas que tienen como límite 3,000 palabras, incluidos los cuadros de resultados. Entonces, bueno, pues tienen que hacerlo sencillo y lo más simplificado posible. Después, ahora sí, ya nos vamos a la siguiente tabla, que era identificar los factores de riesgo para desnutrición. Acuérdense que el título siempre tiene que ser muy claro. ¿Qué están mostrando? Entonces, aquí sí dice OR sin ajuste para desnutrición. Entonces, aquí se calcularon las frecuencias y proporciones, las tablas de 2x2, y después el OR. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa con índice de masa corporal
circunferencia braquial y pantorrilla. ¿Qué opinan? Sí, nuevamente se están utilizando variables que tienen colinealidad. ¿Ok? Bueno, yo no podría evaluarlas, estas tres, porque son parte del desenlace. Pero vean, además, qué es lo que está sucediendo. Aquí, índice de masa corporal, circunferencia braquial y de pantorrilla, son variables cuantitativas. Entonces, aquí seguramente las dicotomizaron. Eso fue lo que pasó. Hicieron dos categorías, pero aquí no queda claro cuál es el punto de corte que se utilizó para hacer estas categorías. Entonces, si ustedes van a dicotomizar, acuérdense que siempre tendrían que mostrar a qué categoría corresponde, de cuánto fue el punto de corte que utilizaron. De lo contrario, pues no queda claro. Así como le hicieron para edad. Aquí enfermedad dental, pues es la presencia, así como la presencia de comorbilidades y polifarmacia. Entonces, van frecuencias y proporciones, la N por participante, después su OR, intervalo de confianza, inferior y superior. Aquí, por ejemplo, dice que no fue calculable. ¿Se acuerdan que cuando hicimos este ejercicio con chi cuadrada y tablas cruzadas, no podíamos calcular los OR de las variables que tuvieran más de dos categorías? Ajá, sí. Entonces, seguramente eso fue lo que aquí sucedió. Puede ser esa parte, ¿no? Si se consideraron tres grupos, porque dice no calculable. Pero vean cómo se comportó en los pacientes con desnutrición. Hay 41 y 100%, 103 y 100%. No tenemos idea cómo lo agruparon, pero además hay casillas que quedaron con cero. ¿Sí lo identifican? Sí. Entonces, esa es otra razón por la que este OR no se calculó. Aquí le pusieron el valor de P y también pusieron el valor de R cuadrada. Entonces, esto nos habla, dado que hay una R cuadrada para cada variable, de que es un modelo que no está ajustado. Ahora, el modelo de regresión logística múltiple, acuérdense que siempre tienen que especificar si es, bueno, si ustedes le ponen modelo de regresión logística, puede haber sin ajuste o ajustado. El ajustado es el múltiple, cuando consideran más de una variable y tienen que predecir o mencionar qué es lo que quieren predecir, es decir, cuál es su desenlace. En este caso, en este modelo 1, se metió polifarmacia. Polifarmacia es una variable que no es significativa. Aquí no está el valor de P, pero no es necesario, puesto que el intervalo de confianza atraviesa la unidad. Comorbilidades. Tampoco resultó significativo. Aquí había varias opciones. Una es que pusieran dos o más comorbilidades. Si ustedes lo analizaban así, bueno, era una variable que sí salía significativa. Y aquí vean, se utilizó circunferencia de pantorrilla. Esta variable es la única que es significativa. Pero bueno, aquí hay un error porque esto se utiliza para predecir el desenlace. Entonces, este modelo, si bien explica el 29%, no es un modelo correcto para explicar el desenlace. Ahora vean esto. Cuando tienen pocas variables, en este caso, de acuerdo a la fórmula de eventos por variables, solo podríamos ajustar por 4 variables. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pueden mostrar distintos modelos. Entonces, el anterior, bueno, es erróneo, pero podría ser el modelo 1. Este podría ser su modelo 2 y con distintas combinaciones. Entonces, bueno, esto para que ustedes lo tomen en cuenta. Aquí la variable, ustedes la recategorizaron. Algunos utilizaron un punto de corte que fue de 70 años, otros 80, y en este ejemplo yo utilicé 81. Con 81 años, esta variable era significativa y era un factor de riesgo. Pero vean la R cuadrada, es de 13%. ¿Qué opinan de esa R cuadrada? ¿Los convence, no los convence? ¿Qué concluimos con este análisis?
Esto junto con el análisis que ustedes llevaron a cabo. ¿Qué podrían concluir? ¿Cuál sería su conclusión? El 14% del riesgo es explicado por estos 4 factores. Ok. ¿14% sería suficiente para ustedes? No, no muy bueno. No, no es muy poquito. Ok. Entonces, bueno, aquí podrían probar, aquí comorbilidades por número de, tal vez por número de comorbilidades, quizá podrían hacer otro modelo donde quiten enfermedades dentales y lo sustituyen por tabaquismo, por actividad física. Pero vean, este modelo solo explica 13.9%. Si ustedes contrastan esta R cuadrada con las R's cuadradas que les dieron a ustedes, por ahí había modelos que explicaban hasta 75%, en los cuales ustedes metieron índice de masa corporal y las circunferencias. Esos modelos explicaban un mayor porcentaje. Entonces, bueno, en este modelo, lo que ustedes tendrían que discutir en su artículo o en su tesis es que solo explica el 13.9%. Entonces, estos factores de riesgo que ustedes identificaron al inicio del estudio, pues no eran los factores de riesgo más importantes. Se requiere el estudio o la inclusión de otros factores que ayuden de verdad a predecir la desnutrición, porque estas variables pues solo explican el 13.9%. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues pudo haber sido un error al analizar los artículos de investigación, o bien las características de la población incluida, o el diseño del estudio, la forma como midieron el desenlace. Y bueno, pues acuérdense que este era un estudio que era transversal, entonces pues todo se mide en un mismo momento. Pero bueno, pues no logramos identificar un factor de riesgo modificable y que puede impactar más. A lo mejor quizá aquí no era comorbilidades, lo importante era número de comorbilidades o bien tipo de comorbilidades, o no era polifarmacia, era el tipo de medicamento que se estuvieran utilizando. Entonces aquí, bueno, pues faltó en este estudio, se requieren otras variables, se tienen que considerar en su apartado de discusión. Entonces, por ahí, en alguno de los modelos, pues me incluyeron un modelo de regresión lineal. Ya vimos que este no es pertinente, a menos que lo que ustedes quisieran predecir, o índice de masa corporal, o el puntaje de desnutrición. Pero como tal, pues la variable la teníamos dicotómica, entonces pues no era un modelo pertinente el modelo de regresión lineal. Y bueno, aquí están los betas, tal como me los pusieron. Y bueno, pusieron edad, comorbilidades y polifarmacia. Ajá, aquí fue para puntaje de MNA, pero todo lo tienen que hacer ustedes específico, todo tiene que ir combinando con el cálculo de tamaño de muestra, con la forma en cómo redactaron los objetivos, cómo definieron conceptual y operacionalmente sus variables. Entonces, bueno, pues de pronto aquí hacer un modelo de regresión lineal ya no estaría tan justificado. Creo que esta es la última diapositiva, sí. Dudas o comentarios sobre las tareas. Tenemos unos 5 minutos antes de que se corte la presentación. ¿Dudas o comentarios? Buenos días, doctor. Hola. A mí lo que me cuesta mucho saber lo que tengo que hacer con las variables, un ejemplo como lo del el estado civil. Ajá. En ese eran múltiples opciones y Uh-huh. para hacer la regresión, ¿contra qué lo tengo que? Ya ves que en el peso, un ejemplo, la vez pasada estábamos viendo que era más probable que estuviera séptico uno de 2.500 que uno mayor de 2.500, ¿no? Pero en el caso que yo quiera contrastar y hacer la regresión con la desnutrición, Ajá. en ese caso sería el soltero. Ajá. El soltero. Ajá.
Ahí ustedes tendrían que agrupar en categorías. En realidad sería con pareja y sin pareja. Ajá, Los exacto. pacientes que son viudos o que están solteros, probablemente por una menor red de apoyo, quizá mayor riesgo de depresión, podrían tener Ajá, más probabilidades de tener desnutrición. ok. Ujú. Y de igual manera con los de nivel de escolaridad, Exacto. los que no saben, o sea, los que son analfabetos Ajá. versus el resto. Podría ser, aquí tendrían que ver en su tabla de 2x2 cómo se distribuyen. Podría ser, si tienes ahí muy poquitos pacientes, pues el intervalo de confianza te va a salir muy amplio y tu modelo no va a ser estable. Ahí tendrías que ver cómo se comportan las categorías. A lo mejor una opción podría ser esta, analfabetos Okay. con algún tipo de escolaridad. O bien, aquellos que tienen escolaridad básica o analfabetas. El, Ajá, no, puse lo de las circunferencias de braquiales y las circunferencias de la pantorrilla. ajá. Pero ahí no existe colinearidad porque se están utilizando esas dos variables. O tengo que poner solamente una, o sí se pueden poner las dos. En estas dos variables, lo que les explicaba al inicio de la clase es que se utilizó desnutrición. El riesgo de desnutrición se evaluó con un instrumento que se llama MNA, que Sí, considera peso, talla, índice de masa corporal y sí. considera los perímetros, la Ajá, circunferencia de pantorrilla sí. y braquial. Por lo Y tanto, no braquial. podría ser incluida en el modelo por esta razón. Ah, ok. Ujú. Ok, de acuerdo. Ajá. Entonces, bueno, esto pasa cuando una base no es propia, cuando ustedes no son los expertos en la base y no saben de pronto cómo se evaluó. Entonces, fue por esto que les puse que eran incorrectas, que eran variables que no podían ser metidas al modelo. Ujú. Ok, de acuerdo, doctora. Tenemos todavía 2 minutos de preguntas. ¿Alguna duda? En este caso de que, bueno, yo hice todo, habla Alexandre, Ajá. y que yo hice varios modelos y todos salían de 10, 11% y demás. Si nos pasaran nuestro trabajo, evidentemente lo tenemos que publicar así, que nuestro modelo es, pues no es muy significativo para lo que estamos buscando o cosas así. Claro, tú tendrías que mencionarlo, tendrías que decir que estas variables que tú contemplaste solo explican el 12%, el 13%, y aquí su chamba, lo más importante sería que ustedes en la discusión traten de hablar de sus limitaciones, que consideren qué variables pudieron haber impactado y ustedes no midieron. Uh-huh. Esto, en su discusión, siempre dan propuestas para nuevas investigaciones, que traten de identificar los errores que ustedes cometieron o las omisiones que no contemplaron. Entonces, pero sí tendrían que mencionar. Y acuérdense que un resultado negativo, a lo mejor no se corroboró su hipótesis, el modelo al final no fue significativo para su maniobra, pero toda información es de utilidad, pues no es ese factor de riesgo, hay que buscar otros factores de riesgo. Entonces aquí lo interesante es su discusión, cómo lo van a defender. Uh-huh. Claro. Gracias. Ok. Pues el tiempo se nos ha terminado. Ahorita les voy a subir la clase para que puedan ustedes repasarla. Les comparto también la Sí, presentación para que sí. vayan viendo cómo se redacta lo del cálculo de tamaño de muestra.